Hola, hola, hola a todos. Estamos a pocos minutitos de iniciar una nueva entrevista acá desde las plataformas de Instituto Ser y Conciencia. Hoy día, bueno, ha sido un poco la tónica de todos nuestros últimos invitados. Es un hombre que tiene un tremendo recorrido, es Gonzalo Brito, ni más ni menos que doctor en psicología y que además es director de la terapia que corresponde al programa de autocompasión, de la cultivación de la compasión personal. Algo que tenemos que tener tremendamente presente, no solo durante toda nuestra vida, sino que particularmente en estos tiempos donde la pandemia ha colocado frente a nosotros un espejo bastante cruel. Digo cruel porque de forma intempestuosa no ha hecho más que obligarnos de manera muy violenta a confrontarnos con todos nuestros fantasmas, con todos aquellos temas que personalmente hemos querido postergar, como siempre suele hacer la mayoría, para un mejor momento. Pues bien, no llegó en un buen momento, finalmente rodeado de esta sino de tragedia, de desesperanza, es quizás el mejor escenario, aunque así no lo parezca, para finalmente poder entender que es ahora y quizás cuando más, para finalmente comenzar a hacerte ese cariñito interno, para comenzar recién a desplegar todas tus potencialidades y partir, en algunos casos quizás de cero, en algunas oportunidades también volver a tratar de enchufarse con todos esos proyectos que estaban en carpeta, pero las cosas no resultan, las cosas no se arreglan con los demás, hacer las paces con la vida, si es que antes tú no tienes un cariño perpetuo, constante, trabajado contigo mismo. Y ahí, por cierto, la autocompasión es más que fundamental en este ejercicio. Voy a hacer unas preguntas, vamos a decirle a Gonzalo que se conecte. Em, Ahí estoy haciendo la pregunta porque están llegando muchos amigos a quien desde ya les doy la bienvenida y muchas gracias por estar siempre pendiente por estas entrevistas que hacemos de lunes a sábado. Hoy día tenemos como decirlo, un happy hour. Así que tenemos muchas entrevistas el día de hoy. Ya les voy entregando las temáticas y los horarios para que estén a tiempo, para que no se pierdan ninguna. En caso de que por ahí tienen algún inconveniente, ningún problema, porque estas entrevistas que en estos momentos está siendo lanzada no solo por Instagram Live, ¿cierto? Insta Live, sino también por Facebook y después son subidas a nuestras redes y también en nuestros distintos canales por YouTube. Voy a hacer unas preguntas. Espérenme. Ahí estoy, coordinándome con la gente que está viendo todas sus preguntas y que por supuesto la invitación es la misma de siempre. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran, ya sea o comentar a través de una vivencia personal o hacerle una consulta, obviamente a Gonzalo, nuestras redes están completamente a disposición. Ahí está. Espérame, entonces ahí le dije, ajá. Ya, entonces aquí, por ahí pasó nuestro amigo, entonces le vamos a pedir que nos haga la solicitud correspondiente. Y bueno, hola a todos los que están acá. ¿Cuál es el canal? Bueno, hay dos canales en realidad. Nos pregunta por ahí Anibars. Está Instituto Ser, así, en YouTube. Y también en YouTube, que se sepa, que tiene varios contenidos donde también converso ahí con amigos sobre películas, sobre cine. Bastante destemplada la conversación. Y también con Sergio Chilling, que ahí está. Aquí acaba de llegar Gonzalo. Permiso de la entrada para poder dar inicio a esta entrevista del día de hoy. Que más que una entrevista es un diálogo. Oh, Gonzalo, ¿cómo estás, Gonzalo? Hola, Juan Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Juan Juan Andrés, Andrés ¿no? Celeste, Juan Andrés. como quiera, no todo ¿Me sirve. ves y me escuchas? Te veo y te escucho perfectamente. Ahí estoy arreglando un poquito Vale,
pantalla para quedar bien encuadrado y estamos perfectos. Amigo mío, mucha gente hoy día había comentado y estaba esperando esta entrevista porque se hace justa, precisa y necesaria en los tiempos que corren. Un poco comentaba al comienzo de esta transmisión que impresionante, ¿ah? Que cuántas veces, por cuánto tiempo uno ha pedido, quiero que llegue el momento en donde pueda hacerme cargo de mí mismo. Y ese tiempo nunca llega, Mm, ¿cierto? Y generalmente uno espera que sea mm, alguna instancia un poco utópica. Probablemente aquí en el encierro, para algunos en la desesperanza o en la angustia, es el terreno propicio para partir este camino y que debe necesariamente iniciarse con la autocompasión. Doctor en psicología, también director del programa de que ya les había contado antes, y me gustaría partir preguntándote cómo se conjuga el tema del mindfulness con esta terapia de la autocompasión en particular, o de la compasión, derechamente. mm. Vale, pues muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí hoy. Y A usted. primera vez que me sumo a una de estos live, así que avísame si no llego o cualquier cosa técnica que me pierdo un poco, ¿vale? En esa estamos todos. Vale, genial. Pues muy bien. Efectivamente es un tiempo bastante particular y excepcional respecto a que estamos forzados para ir, a irnos para adentro en un sentido y a observar, investigar nuestros patrones y ver cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos y también cómo nos estamos relacionando con el mundo. Es decir, es una situación que pone en el centro de nuestra atención nuestros hábitos sufrientes que hemos cultivado personal y colectivamente como especie, que nos Mm, tienen en esta circunstancia ahora. Entonces, en un momento donde pueden, por lo menos, cuestionarse y quizás derrumbarse, dejar estructuras para hacer crecer nuevas. Entonces, mm, yendo un poquito a tu pregunta, eh, mindfulness es la habilidad que tenemos de dirigir intencionalmente nuestra atención al momento presente para ser mm, consciente de lo que está ocurriendo. Puede ser qué está ocurriendo en mi cuerpo, qué está ocurriendo en mi mente, qué estoy pensando, cuáles son mis emociones, pero también puedo ser mindful de ti. Puedo prestarte atención plena y estar plenamente contigo en este momento. mm, Y esa habilidad de prestar atención nos permite informarnos, por ejemplo, de eh, qué necesidades hay en mí o en ti, o qué sufrimientos puede haber en mm, ti o en mí. Y ahí es donde entra el diálogo entre mindfulness y la compasión, si es que comprendemos la compasión, y esto es importante, no como lástima o como pena, ok. sino como el ser sensible o estar abierto a percibir el sufrimiento Ajá. y la motivación de aliviar y prevenir ese sufrimiento. ¿Vale? Entonces, conciencia del sufrimiento más motivación de aliviar y prevenir. Y para ser consciente necesitamos mindfulness o atención plena o conciencia de lo que está ocurriendo. Si no, no puede surgir la respuesta compasiva. Por Perfecto. tanto, la autocompasión, porque estabas como combinando los dos conceptos, pero para distinguirlo un poquito, en la autocompasión me hago consciente Ujú. de mi sufrimiento cuando está presente o de mis necesidades insatisfechas y traigo la motivación de aliviar y prevenir ese sufrimiento personal. Cuando dirijo eso mismo hacia los demás, eso se llama compasión. ¿M? O sea, si yo Ujú. me hago consciente de qué es lo que está pasando contigo o cuál puede ser tu sufrimiento y traigo la motivación de apoyarte, de aliviar tu sufrimiento, estoy cultivando la compasión interpersonal. Perfecto. Gonzalo, yo, ¿con qué radar me abro a la detección de esas necesidades que surgen y que claman por un abrazo mío hacia otros o hacia mi propia persona? Yo lo detecto con mi mente, con el cuerpo, con algo Mm, un poquito más abstracto. ¿Cuál es mi radar para saber apuntar bien que entre de forma derecha, honesta y sincera el espejo mm. que tengo que hacer conmigo? Buena pregunta. Pues como seres humanos somos, en nuestra deriva evolutiva como especies, somos primates también y somos Ujú. mamíferos. Sí. Y eso implica que tenemos nuestro instinto compasivo como una herencia evolutiva, es parte de nuestro equipamiento para estar en la vida. Pero ese equipamiento instintivo viene usualmente limitado a quienes consideramos los nuestros, ¿no? Claro. Mi familia, mi hijo, mi Mm. hermano, mis amigos, los que se parecen a mí, los de mi color político, etcétera, los de mi equipo de fútbol, etcétera. Claro. Entonces, como instinto,
Bien equipado el cuerpo-mente, por ejemplo, nuestro cerebro tiene neuronas de espejo que nos permiten microreplicar en nuestra fisiología lo que puedes estar sintiendo tú. Por ejemplo, si tú me sonríes, es muy natural y me estás sonriendo que yo te sonríe de vuelta y Ok. estamos en reciprocidad y yo puedo microreplicar lo que te está pasando. Si yo te veo llorar, sería muy, ¡ah! Me está cayendo agua ¿De dónde? del regador. Ah, muy bien, Qué maravilloso. grande. Dame un Bueno, segundo. bueno, es la poética de la vida. Genial. Totalmente. Es bonito. Aquí voy a seguir. Perfecto. Ahí me escapé. ¿Me ves? Sí, perfecto. Vale. Vale, entonces, a ver si no me llega acá el regador. Pues me llega un poco acá el regador. Sí, Joder. cámbiate nomás, ponte cómodo Dame un y segundo. sí, no te preocupes. Me voy a ir abajo de un ciruelo. Ah, bellísimo. Así, Qué buena. así con los en vivo. Así con los envíos, bueno, y así es como suceden con estas como sincronías finas, como que parece que a veces la vida responde también y quiere participar y bueno, de la ¿Cómo estamos reciprocidad ahí? estamos hablando, estamos perfectos. Vale, genial. Aquí seguimos un poco mojados. Bueno, Ujú, te decía que venimos equipados fisiológicamente para resonar con quienes consideramos los nuestros, ¿vale? ujú, Y ahí ok, está implicada nuestra emocionalidad, podemos tener resonancia emocional, también nuestra cognición. Yo puedo imaginarme cómo será ser Salfate, por ejemplo, ujú, y puedo imaginarme cómo será esa experiencia de vivir la vida como Salfate, por ejemplo, y ajá, eso, esa imaginación moral que, por ejemplo, ejercitamos cuando leemos buenas novelas o vemos buenas películas, donde nos metemos incluso en personajes potencialmente muy distintos a nosotros, esa parte cognitiva también nos ayuda a empatizar y resonar, ¿vale? perfecto, Entonces, para expandir la empatía y la compasión, porque la empatía no es lo mismo, pero es un precursor de la compasión, más allá ajá, de los límites de mis amigos o de mi familia, hay procesos de entrenamiento, y eso le llamamos el entrenamiento en el cultivo de la compasión, donde expandimos los límites de la empatía y la compasión más allá de mi tribu, que es como evolucionamos los seres humanos hace millones de años atrás, para cultivar lo que hoy necesitamos desesperadamente, que es expandir mi conciencia de que si no están bien los chinos, los indios, los rusos, los gringos, nosotros tampoco podemos estar bien porque somos completamente interdependientes. perfecto, Entonces estamos equipados de múltiples maneras. Tenemos el cuerpo, que tiene estructuras para resonar, tenemos las emociones, que podemos conectar, tenemos la mente, que también se puede imaginar. Yo no necesito estar frente a, a un claro. indio como para imaginarme, joder, ¿cómo será vivir en India la pandemia ahora mismo, por ejemplo? Mm. Y poder motivarme incluso a echar una mano, si está dentro de mis posibilidades, a ayudar a aliviar y prevenir ese sufrimiento. Perfecto. Maestro, entonces te hago la siguiente pregunta, Gonzalo. Me queda súper claro todas las herramientas fisiológicas, evolutivas Mm, que tenemos a nuestra disposición, que bellamente, por un asunto de supervivencia que considera al otro, mm, estamos con herramientas justas y necesarias que nos inclinan hacia esta compasión. Ahora, mira, una pregunta medio tramposa. ¿La compasión es el resultado o la derivación de un proceso de desarrollo personal o es mm, algo que no teniendo ese llamado lo puedo desarrollar por entrenamiento mm. y luego comienzan a ajustarse otras piezas que, o sea, que si puedo invertir el orden de los factores para tener un producto de un mejor vivir, por ejemplo. Totalmente. Mira, las dos cosas. La compasión es un instinto sin el cual las especies sociales no sobreviven. Eso lo Ujú, dijo Darwin en 1850 más o menos, que es que toda especie que se organiza socialmente depende de la compasión como instinto para su supervivencia. De hecho, los humanos no han sobrevivido como especie porque seamos más fuertes o más violentos o tengamos garras más intensas o colmillos más fuertes que otros animales, sino que tenemos una gran capacidad de cooperar, de resonar y de claro. cooperar. Podemos Incluso más abrazar. allá, totalmente, ¿sí? Tenemos una piel muy acariciable, tenemos manos que pueden sostener. De hecho, el bebé humano necesita cuidado intensivo por varios años para salir adelante, a diferencia de la mayor parte de las especies que no necesitan tanto cuidado para salir adelante. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que es un instinto, viene de fábrica, pero Ajá. es entrenable más allá del instinto, y eso es lo que han hecho las tradiciones contemplativas a nivel mundial,
¿no? De todos los tiempos, que es desarrollar tecnologías para ampliar el círculo de la compasión más allá de la tribu. ¿Por Perfecto. qué? Porque estas tradiciones de sabiduría tenían la sabiduría para ver que si no lo desarrollamos globalmente, estamos jodidos como especie, Claro. que es un poco lo que nos está pasando a nivel ecológico, económico, Sí. migratorio, etcétera. Sí, estamos bastante desenchufados. Precisamente la cultura ha generado una especie de triunfalismo muy egoísta. Es como que al establecer la competencia como la vía del desarrollo, trato de evitar la colaboración porque todos son potenciales personas que pueden ocupar mis puestos o mis gustos. Entonces Mm, es como un acto de supervivencia, descartando muchas veces a los demás solo en términos culturales, que va contra el instinto que tú nos explicas, que es precisamente el juntos avanzamos mejor, que de uno en uno contra todos, absolutamente. Debería ser un eslogan más parecido como a los tres mosqueteros. mm, Ahora, Gonzalo, mira, por ejemplo, nos preguntan acá, ¿cómo se puede entrenar una mente compasiva? Te hago yo una pregunta desde acá. mm, Eh, Muchas personas encuentran que logran aclarar el estanque de sus pensamientos y emociones a través de la meditación, por ejemplo. mm, Pero para muchos comienzan a encontrarse con una traba ahí, porque cuando meditan no están en el mundo. Entonces, cuando mm, regresan al mundo, ya lo habitual, vuelve a instalarse el software de competencia, instalaciones, los mm. enojos, los sobresaltos y todo lo demás. Entonces, ¿cómo entreno para poder llevar de forma cotidiana esa mente alerta, atenta, compasiva, Mm, autocompasiva, que esté en sintonía con la situación presente? vale, gracias por la pregunta. Mm. Eh, Me quería detener un segundo en algo que dijiste justo antes, que efectivamente necesitamos desarrollar más el instinto cooperativo, que también es muy esencialmente humano, pero tampoco, también es importante no negar o reprimir o pensar que vamos a eliminar el instinto competitivo, porque también es parte de nuestra naturaleza, Claro, ¿vale? sí. Entonces el punto es si podemos utilizar con sabiduría esa competitividad, ¿sí? En pos de un mayor bien común. Por ejemplo, si hay una competencia de quienes desarrollan los mejores fármacos o remedios o curas o las mejores soluciones tecnológicas para muchos problemas que tenemos, puede ser algo que nos beneficiemos todos, sin duda. Pero efectivamente, nuestra cultura hipercompetitiva, hiperacelerada, eh, está sobre-identificada con la competitividad voraz, ¿no? Donde otro tiene que irle mal para que a mí me vaya bien, ¿no? Es como la mentalidad de Trump, que todos tenemos un mini Trump, ¿no? Sí, claro. Entonces está bueno como conocerlo. Y te digo esto porque muchas veces la gente interesada en la espiritualidad se apura en imaginarse a sí mismo como habiendo trascendido ciertos impulsos y eso da lugar a unos bypass espirituales muy complicados, ¿no? Terrible, claro. Si yo me siento como que trascendí mi deseo de poder o de dinero o mi lujuria o lo que sea, que son parte de nuestra naturaleza animal también, nos podemos volver como cultivar como un ego espiritual, ¿no? Lo que Choyan Trumpa llamaba el materialismo espiritual y construir una identidad falsa Exacto. en pos de una pseudo espiritualidad, ¿vale? Entonces quería como aclarar ese punto. Muy bueno. Ahora, yendo a lo que me preguntabas, sí, y se me olvidó la pregunta ahora, Sobre recuérdamela. el entrenamiento que muchas ¿Sí? personas, que un poco tienen que ver con lo Ah, mismo, dicen, ya voy lo a tengo, ser ya lo bueno, tengo. ser un meditador, Sí, pero cuando estoy meditando, vale, bueno, afuera no me piden nada. claro. Mira, ese es un punto muy bueno porque a veces la gente piensa que meditar es desconectarse de la realidad, Ajá. ¿sí? O el cultivar estados alterados, ¿no? Que Mm, también, bueno, también es un riesgo en el cual se puede caer con psicodélicos, ¿no? De quedar claro. enganchado con la búsqueda de estados sin preguntarme por el paso de los estados a rasgos, que es lo que nos interesa con el entrenamiento. Ujú. Rasgos son maneras más estables de estar en el mundo más que un estado en particular. Entonces, en realidad, está bueno recordar que meditación significa cultivo, literalmente. La palabra en sánscrito es bhavana, que Mm, significa cultivar o familiarizar mi mente y corazón con una disposición constructiva. Y mm, eso se hace en el cojín de meditación, pero también fuera del cojín de meditación. Es decir, ¿cómo cultivo mi mente? Cultivo mi mente a través de prácticas específicas y también de prestar conciencia de qué hago con mis pensamientos, con mis palabras y con mis acciones en lo cotidiano. Entonces, alguien ajá. que está interesado en la meditación
o en el cultivo, si es que medita media hora al día, que podría sonar mucho, pero el resto del día se deja simplemente andar en el piloto automático, no va a ser una práctica muy consistente o muy útil, sino que lo que necesitamos es buscar una coherencia entre la práctica formal de la sentada y la práctica informal de cómo como, de cómo hablo, de cómo tuiteo, de cómo me relaciono con los demás, porque todo es cancha, como se dice en Chile, ¿no? Todo Sí, es cancha para el entrenamiento, ¿vale? sí, pues, de Eh, hecho. entonces las personas interesadas en el desarrollo personal y en el cultivo, uno, necesitamos una mirada como muy honesta en la autoobservación, sin autoidealizarnos, porque aquí no hay gurú, si no, no estaríamos en este plano, estamos todos cocinándonos, en la gran olla de la existencia, Ajá. pero además necesitamos utilizar todas las experiencias de lo cotidiano, sobre todo las desagradables, las Mm. irritaciones, los malos ratos, para cultivar en ese espacio, por ejemplo, la paciencia, la tolerancia al distrés, la no reactividad, sino que cómo puedo responder más constructivamente para aliviar el sufrimiento de esta situación. Genial. Bueno, déjame recoger un poco cosas que dijiste al comienzo. Estoy muy de acuerdo con respecto al uso de psicodélicos o enteógenos, que Oye, cualquier cosa que el uno... agua me sigue atacando, Te está buscando, pero te ama el agua, está muy bien. igual igual te sigo, así que continúa. Lo que te comentaba era que es muy distinto utilizar psicodélicos para huir y no usarlos como para encontrarse. O una cosa es evadir la Totalmente. pega y otra obviamente utilizarlo como una herramienta momentánea para poder entender quizás cuáles son tus márgenes mucho más amplios de lo que crees, de tus capacidades mentales y otros reinos, digamos, oníricos, digamos, que quizás no están a disposición dentro del estado consciente. Mucha gente, como tú dices, incluso la meditación buscan un suceso, un estado de samadhi, en vez Mm, de un proceso. Entonces, claro. déjame hacerte una pregunta que antes se la había hecho un colega tuyo, que por un lado la psicología en general busca tratar el gran problema que tienen las personas en su desencuentro y el ingreso del sufrimiento, que siempre es un problema de identidad. Y por el otro lado, tenemos la enseñanza del Buda, que dice, mira, no te preocupes de eso, porque no existe nada que tú llames yo. O sea, en realidad Mm, es un amasijo de fenómenos que por software, quizás por instinto natural de supervivencia, tienes la creencia de que tienes parte del control y la decisión de tu vida, cuando mm, en realidad debe ser más bien un testigo amable de lo que transita, digamos, por tus percepciones, por ejemplo. Entonces, mm. ¿cómo, cómo se puede conjugar, o tú en particular como psicólogo, tener ese mandato prácticamente de Buda, esa gran última explicación, con el Mm, hecho de terapiar a alguien y trabajarlo en la identidad, cosa que Buda niega, por ejemplo? mm. Sí. am, a ver, algunas ideas, porque la pregunta es bien profunda, Mm, como sabes. sí, No se puede trascender lo que no se tiene, ¿vale? Esa sería una respuesta corta. ajá. No podemos trascender un ego que no es suficientemente funcional, que no me permite funcionar en el nivel relativo. Y en ese punto, como te contradigo un poquito en lo que dices, A porque ver, el Buda no niega la existencia del yo, no niega la existencia del yo, porque ese sería un extremo nihilista. Y el Buda enseñó el camino del medio entre el nihilismo y el eternalismo. ujú, La existencia de un yo último, eterno, sólido, separado, y la no existencia de nada. ujú, Pasa que el yo no existe como creemos que existe, eso es lo que sí dice el budismo. ajá, Creemos que el yo existe como una entidad sola, independiente, claro, constante y que no inter es con todo lo demás, ¿no? Tienes que haber escuchado con Claudio humanidad compartida, interdependencia, esos términos, exacto. ¿cierto? Sí, sí. Entonces, sí, en terapia, o sea, para que alguien pueda ir más allá de las constricciones de un yo construido socialmente, en parte determinado genéticamente y muy determinado por tus experiencias familiares, no podemos trascenderlo si es que primero no hay un ego que es funcional en la vida. O sea, y ahí hay un gran problema cuando la gente quiere trascender el ego, cuando todavía no está bien formado, y ahí mucha gente puede tomar una actitud bastante evasiva de la vida. Y lo digo porque a mí también en parte me pasó. Yo cuando
tenía 20, 21 años, me fui a un monasterio 3 meses Ujú. y estaba bastante tentado de quedarme ahí como monje, Es tentador. porque me gustaba mucho la vida contemplativa. Ajá. Y mi mentor, que era un monje zen vietnamita, esto es la tradición Thich Nhat Hanh, el monje me mandó de vuelta y me dijo, está muy bien, puedes hacerte monje, pero primero vuelve a Chile a terminar tus estudios, trabaja, enamórate, arréglate con tu viejo y después, o Exacto. sea, me mandó a hacer las Arregla tareas tus cosas. duales, exacto, porque la tentación de saltar a lo no dual, ¿no? Cuando lo dual no está encajado realmente en la estructura, abre mucho riesgo, por ejemplo, bueno, a trastornos, literalmente. O sea, a veces se dice que la persona iluminada y el psicótico nadan en el mismo mar, ¿sí? Pero uno se ahoga y el otro nada, ¿no? O sea, realmente cuando tienes experiencias de apertura, ya sea a través de meditación o una sesión de psicodélicos como potente o Ujú. otra experiencia de amor profundo que disuelve tus límites, es muy tentador quedarse ahí, pero ¿qué pasa en la transición entre lo dual y lo no dual? Lo Ajá. cotidiano y lo trascendente. ¿Vale? Entonces el camino implica esos dos niveles. De hecho, en el budismo se habla constantemente de la realidad relativa y la realidad última. Y son dos niveles que conviven. Maravillosa respuesta. De hecho, debo decirte que es la mejor que he escuchado frente a un cuestionamiento que no es menor, que lleva Mm, consigo una carga de tentación, que es entender una realidad última y querer ujú, mudarse hacia allá, negando la naturaleza que como la vida nos quiere, con una mm, mente y que, o sí, ok, te digo, te cuento si quieres el final del libro, ya, somos todos uno, pero tu condición de vida se basa en este software y que tienes que trabajarlo desde ahí, digamos. O sea, tú como ser humano, el colibrí como colibrí, etcétera, etcétera, pero esa es la experiencia de vida, no va a ser de otra manera, a menos que quieras, digamos, retirarte y hacer una claro, banda, que eso ya sería una es vocación que muy personal, hay, pero claro, ahí hay una distinción súper importante. Eh, te puedo decir Salfate, que es lo que me sale porque es como te conozco. maestro, del colegio dicen así que Vale, mira, lo que dijiste, el final del libro es un concepto. El mm, final del libro es un concepto. mm, Y cuando confundimos una experiencia con un concepto tenemos problemas. Entonces la gente tiene una idea. Ah, la iluminación es el no yo. ujú, Pero tener la idea de eso no es la vivencia concreta de sentirse no separado con todo lo que existe. claro. ¿Vale? Y luego otra cosa distinta es la experiencia de estar abierto a la interdependencia y realmente no ser como yo creo que soy, como un estado particular, es distinto a irlo integrando en lo cotidiano. Mm, Por eso te decía que tiene una limitación. Si es que tengo un súper retiro de meditación y tengo tremendas experiencias, pero después no baja a lo cotidiano de mi vida, o si tengo una súper sesión con plantas enteógenas, ¿no? Que me abre completamente y veo el flujo de la vida desplegándose, y ujú. después no sé integrar eso en mi vida cotidiana de trabajo, ¿Sabes qué? Lo ¿no? que tú dices, sí, perdón, que es muy cierto, porque yo de Mm, muchos años antes tuve experiencias de disolución del ego y claramente quedé enamorado. Me dejó de interesar lo cotidiano claro, y luego natural. desarrollando eso y con muchas experiencias iguales que ya venían incluso a veces de manera espontánea, finalmente el regalo al estar bien asentado es un enamoramiento con la vida porque el que diluye el ego tiende a rechazar el mundo físico cuando es mal Claro. entendido. El que lo entiende de verdad Ujú, no hace mayor diferencia, pero acepta la multiplicidad de las manifestaciones. Entonces entiende que son diferentes, entiende que no son dos, pero ujú, obviamente entra en el juego como están planteadas las reglas y adora tanto la mesa en donde te sirven comida como a un templo, digamos así, tremendamente de 1000 años y que merecería el máximo honor. Y está bien, las dos cosas están bonitas y una sirve para esto y ujú, otra sirve para otra y se acaba esa disputa, se acaba el tener que elegir o tener que descartar una cosa porque impide la otra. Entonces, tienes ujú. absolutamente toda la razón. Mira, atención con esto, me empiezan a llegar muchas preguntas ya. Mira, esto es interesante, dice Decora Vive, nos pregunta algo, suena. Dice, ¿cómo ayudar a personas narcisistas para que sean más compasivas
o que desarrollen ese instinto cooperativo, las personas narcisistas? Mm, Siempre me genera un poco de duda esto de qué le serviría a otro. Ajá. Como que soy un poco suspicaz con esa pregunta. Y eso, por ejemplo, cuando estamos haciendo el entrenamiento en compasión, semana 4 o 5, y la gente se empieza a cocinar, empieza a decir, uy, conozco a alguien que le haría muy bien este programa, voy a Ah, mandar a mi pareja, voy a mandar a mi compañero de trabajo, porque ese sí que es narcisista, ¿no? Ese sí que necesita, ¿vale? ok. Entonces, yo no sé, yo lo que le diría a la persona, si la tuviese al frente que me pregunta, Ujú. le diría, comienza por trabajar en ti mismo la compasión. Si tú vives, por ejemplo, cerca de un narcisista, por ejemplo, eh, empieza a cultivar tú las cualidades de la compasión, porque en realidad nadie va a hacer Mm, algo que no le surge de sí, y si aprende algo de mí, no va a ser porque yo se lo digo que tiene que ser menos narcisista, ok. sino que porque ve en coherencia lo que yo estoy practicando y me ve más feliz o más libre, etcétera. Eso por un lado. Luego, si es que la relación, muchas veces una relación con un narcisista implica un cierto tipo de abuso, a veces, ¿no? No es raro, de Ah, abuso psicológico al menos. ¿Por qué? Porque el narcisista usa a los demás para reflejar su propio luz, ¿no? tal cual. Entonces, sí puede ser muy compasivo con alguien narcisista el poner límites, por ejemplo, y practicar el Mm, autorrespeto y, sí, la autocompasión frente a alguien, no dejando que transgreda mis límites, ¿no? exacto. ¿Vale? Y luego, no Oh, sé, maravilloso. dejaría abierta la puerta y que o sea, las personas solamente aprendemos cuando tenemos un interés Exacto. intrínseco. No, no creo mucho en el tema de aconsejar a narcisistas que no estén buscando ayuda. Toda la razón. Muy claro. Ya llegará su momento. Es un tema de él, digamos. Que él mismo tiene Claro. que surgir en algún momento esa Y inquietud si al yo estoy menos. en relación con él, mi Mm, pega es simplemente conmigo. practicar la autocompasión y la compasión con el otro poniendo límites certeros, ¿no? Clarísimo y no puedo estar más de Mm, acuerdo contigo, querido. mm. Mira, María del Pilar Merino dice, ¿es posible que la meditación me haga andar más sensible? Lo que alcanzo a entender acá es que al estar más receptiva, quizás un poquito más atento a todo, eso la sobresensibilice. Creo que es lo que percibo de la pregunta, que es como queda más permeable, pero al Mm. mismo tiempo quizá un poco más vulnerable. Totalmente. Bueno, la meditación como un proceso de cultivo y de apertura de la conciencia a lo que está ocurriendo puede volvernos más sensibles, sin duda. Y cuando hacemos prácticas de cultivo de la compasión, también estamos explícitamente cultivando la sensibilidad para Mm, percibir el sufrimiento de los seres. Entonces, no es raro que una persona que está haciendo un entrenamiento en mindfulness, en compasión, de pronto note que está con el corazón más abierto, más ajá, sensible, ¿sí? ok, sí. Pero es muy importante en el proceso de entrenamiento es balancear la sensibilidad con la fortaleza interior y con la tolerancia al distrés. La tolerancia al distrés implica poder permanecer más o menos entero frente al sufrimiento. Y Mm, eso lo hacemos en el entrenamiento en compasión, exponiéndonos mentalmente y en la práctica a sufrimiento, tal ¿vale? cual. Y practicando la regulación a través de la postura corporal, la respiración, por ejemplo, cuando trabajamos con médicos, enfermeras en el cultivo de la compasión, Mm, profesionales que están trabajando con pacientes muriendo, ¿no? mm, Eh, gente de cuidados paliativos, ellos aprenden no solamente a traer una acción compasiva, sino que mucha autorregulación claro, para no caer en fortaleza. lo que llamamos el contagio emocional y el Ajá, distrés empático. ¿Qué es esto? Si me contagio emocionalmente, ya no tengo una diferenciación sana que me permita ofrecer algo constructivo, ¿vale? exacto. Entonces, si tienes un amigo que viene a ti cuando estás llorando y tu amigo se pone a llorar más que tú y terminas consolando a tu amigo y le dices, no te preocupes, ya voy a estar bien, no te angusties, va a ser de muy poca ayuda, ¿no? Exacto. Entonces, Muy claro. necesitamos sensibilidad y fortaleza interior. Y usualmente la gente que entra en proceso cultivo de la compasión o está en un extremo de hipersensibilidad, contagio emocional, o está en el extremo de apatía y desconexión. Por acá Ajá, más los hombres, por acá más las mujeres, ajá. en promedio. Entonces la gente más
apática, insensible, se tiende a mover hacia un centro un poquito más de apertura de corazón, y la gente que está más en el extremo del contagio emocional y esté empático suele moverse un poco más hacia el centro. De hecho, curiosamente, Mm, mucha gente que entra en el proceso de cultivo de la compasión termina el programa poniendo mejores límites en su vida, mira, por ejemplo, y eso es excelente. compasivo. Ok, la compasión necesita una fortaleza de resguardo también, una fortaleza de integridad, de que obviamente estos son mis límites y esto es Ujú. lo que yo acepto, esto es lo que puedo dar y estoy dispuesto a dar y espero que alguien lo reciba, pero hay cosas que no dejo pasar de ti tampoco. Oye, Exacto. muy caro, Gonzalo, la verdad, te pasaste. Estoy aprovechando particularmente esta entrevista para mí, ¿ah? Oye, más preguntas nos llegan. Dale. Villarroel nos dice, ¿cómo solucionar un conflicto? Esto está un poco medio contestado, pero esto Mm, se repite mucho, nunca está de más repasarlo. ¿Cómo solucionar un conflicto con alguien cercano si es que uno tiene las ganas y la disposición de hacerlo, pero el otro no está en tu misma sintonía? Claro, que generalmente uno mm. espera una respuesta así como, si yo me puse bueno, lo menos que espero que el otro me cuente y me lo agradezca. Pues, Claro, te pasa todo lo contrario. totalmente. Y la expectativa de que el otro responda de cierta manera usualmente juega en contra de la motivación compasiva en sí misma. Mm, Mira, la sí. situación realmente es simple. Es si estoy en relación con un otro, Ujú. yo tengo poder de influencia, y no absoluta, sino que tengo algo de influencia sobre mi parte de la ecuación. Claro. Yo puedo influir cómo yo respondo, cómo yo hablo, cómo yo miro, cómo me Ah, dispongo hacia la otra persona, pero no tengo control sobre cómo reacciona el otro. Entonces, algo que hemos visto en el entrenamiento en compasión con personas difíciles mm, es que cuando yo entreno mi capacidad de desearle bien a alguien que es difícil, yo mismo empiezo a generar un espacio de libertad que no tenía antes, porque mm, cuando resiento, yo estoy preso de mi resentimiento. El otro a lo mejor ni se entera que yo lo resiento, pero mi cuerpo-mente sufre ese resentimiento. Entonces, si yo mm. empiezo a abrir mi espacio, eso ya en sí mismo es alivio, aunque el otro no cambie. Pero es muy probable también que algún impacto tenga en la relación porque yo dejo de hacer ciertas cosas de las cuales no estoy consciente que alimentan el Exacto. ciclo de corte y de violencia. Por ejemplo, eh, a veces las personas me dicen, pero si esta persona no me saluda, ni siquiera me saluda. Y uno le pregunta, ¿y tú le saludas? No, pues, ¿por qué lo voy a saludar si el otro no me saluda? Ok. ¿Vale? Entonces, es como la puntuación de la secuencia de hechos, que uno Ajá. se posiciona como víctima del otro, Ah, sin muchas veces ver que uno mismo es una persona también difícil en la interacción. ¿Ok? Entonces, maravilloso. si la persona practica, por ejemplo, ese ejemplo simple, ¿qué pasa si en el trabajo tú saludas a esta persona? Y mucha gente que hace eso y que empieza a traer algo de buen trato hacia la otra persona, el otro empieza a veces a descongelarse o a abrirse, porque es muy Ajá. difícil escalar hacia arriba cuando uno baja. El otro no tiene dónde apoyarse para escalar la pelea, ¿vale? Y si el otro cambia, pues fantástico. Pero si el otro no cambia, igual bien, porque yo por lo menos sé que estoy haciendo algo noble y sano por mi parte, que es lo único que puedo controlar. Que es lo único que te corresponde además. Lo demás Totalmente. es estar en un estado de delirio mesiánico incluso. ¿Qué quieres Claro. a los demás? Oye, tienes toda la razón. Mira, O- mira, continúa, maestro, dígame. ¿Qué me vas a no, decir? no, te iba a decir solamente que la expectativa de que el otro cambie es sufriente en sí. Es, Eso, o sea, es un gesto de autocompasión también soltar la expectativa de que el otro cambie, porque el otro, aunque sea tu hijo, aunque sea tu pareja, aunque sea tu paciente, aunque sea tu papá o tu mamá, la gente hace lo que hace. ¿Cómo puedes comprobar esto? Porque tú has hecho lo que has querido, pese a lo que querían tus papás o lo que querían tus parejas. O sea, realmente somos complicados y los seres humanos sí. tienen la maldita manía de no cumplir con las expectativas de otros seres humanos, ¿vale? Ni con Entonces, las de uno propio a veces. claro, soltar la expectativa de control no es soltar el control, es soltar la ilusión de que teníamos algo de control sobre la situación. Toda la razón. Y eso es soltar sufrimiento. Claro, de partida ese mero ejercicio, reconocimiento, es tremendamente liberador en sí. Mira, atención con esto, dice María José Pérez, 812, dice, ¿cómo se integra
lo intelectual con una experiencia más profunda. Claro, como hablabas tú recién del camino del medio, claro, hay gente que claramente Thich Nhat Hanh es un referente precioso, armonioso, Mm, completito, y hay otros que le gusta más Nagarjuna, por ejemplo, así como ujú. cabezón, así intelectual y que te lo explique así apuntando directamente a tu intelecto. Claro, ¿cómo las personas que entienden esto y dicen, sí, tiene toda la razón, lo leí, lo comprendí todo, cómo lo bajan? O sea, una forma de decirlo, ¿cómo lo llevan de acá a acá? ¿Cómo? Ahí se cortó un poco la transmisión, pero que no sea yo. Y espérenme, internet está así. A ver. Aló, ahí sí. Sí, ahí estamos. No, parece que en una de esas puedo ser yo, digamos. Pero Ya, ya ok. volvemos. Entonces te decía como en simple, cómo llevar Mm, lo que entiendo acá a sentirlo mm, acá en otro tipo de entendimiento. vale. Eh, a ver, la persona pregunta integrar lo intelectual con algo más profundo y me Claro. gustaría como decir primero que que lo intelectual no necesariamente no es profundo, ¿vale? Digo esto porque me pasó también a mí en los primeros años de búsqueda, que ¿Ya? estuve en espacios de práctica donde había que más o menos cortarse la cabeza, porque había que sentir, ¿no? No había que pensar, ¿no? Y hay Ajá. líneas que enfatizan mucho eso, pero la cabeza bien usada puede tener un poder enorme, enorme de acompañarte en el camino. De hecho, la mente, la metáfora tradicional, es como un elefante, que claro, si no está entrenado, puede dejar la embarrada y media, ¿no? Pero un Eso. elefante entrenado tiene toda esa fuerza para ayudarte a hacer lo que necesites hacer. Entonces la Mm. mente es una herramienta muy, muy potente y más que eh, pensarlo como un nivel superficial y que hay otro más profundo, pensamos más bien en la integración de distintos aspectos de la experiencia. Y hay distintas Ujú. tradiciones, hablan de distintos niveles, ¿no? 7 chakras, 9, 5, etcétera, pero centros básicos, centro instintivo cuerpo, centro emocional corazón y cabeza o intelecto, cuando funcionan alineados, me sirven para recorrer el camino, ¿vale? Entonces, esto también lo aprendí de Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh, un tipo muy inteligente, Mm. increíble, o sea, fluido en 7 idiomas, algunos de ellos muy antiguos, un tremendo intelecto, pero es un ser Mm. de un corazón muy notable. Sin duda. Entonces, Tai decía, estudia, estudia lo suficiente como para poder practicar tu siguiente paso. Es decir, Ok. si me obsesiono con los libros y me quedo como un ratón de biblioteca, no baja. Pero si digo, no, la práctica Ajá. es puro corazón y pura experiencia, me falta comprensión y sin comprensión no voy a tener la visión de qué es lo que estoy cultivando. ¿Vale? Exacto. Entonces necesitamos tener una visión del camino y luego necesitamos ponerle pies y corazón al camino. Pero no hay que Mm. cortarse la cabeza, esa es mi experiencia. Tienes toda la razón, absolutamente. Generalmente por características personales uno tiende a inclinarse más hacia una práctica como de yoga karmática más Sí, benevolente hacia el resto y otros más sí, por el ñani, ¿no? Que le llaman que es por quiero total. entenderlo en una comprensión que sea cerebral y que en algún momento, ¡pum!, se rompe algo y esa lluvia cae y lo Sí, demás. Pero si uno puede hacer las dos, ahí está operando el camino del medio muy particularmente porque no es una apuesta, finalmente le estás tirando a los dos lados y estás haciendo un puente mucho más rápido en lo que corresponde. totalmente. Y dicho eso, aunque eso podría ser lo ideal, está muy bueno respetar las inclinaciones individuales, ¿no? Mm. Y en eso creo que los indios fueron como muy sabios en desarrollar un camino más del corazón devocional, el bhakti yoga, algunas Mm. que son más de hacer cosas y servicio, el karma yoga, Ajá. los más ñanis, que es Mm. más inclinado hacia la sabiduría, tremenda sabiduría de que hay distintas inclinaciones naturales y cualquiera por la cual tú entres son puertas a un camino que es mucho más amplio que cualquier puerta de entrada. Esto si lo llevamos al mundo secular ahora, Ajá. a veces incluso los mismos maestros de los profes, instructores de meditación, están como en bandos, ¿no? Los que cultivan la compasión, los que cultivan mindfulness, los que Claro, cultivan concentración. Y claro. la verdad es que cada uno encuentre su propia puerta de entrada
que le toque experiencialmente Mm, y que practique el respeto radical a otras vías posibles, porque somos diversos. mm. ¿M? Y ningún programa de 8 semanas, ¿no? Que hay muchos programas de 8 semanas, ningún programa de 8 semanas te va a mostrar un camino completo. Cada Ah. uno es simplemente un medio hábil para entrar a una vía mucho más profunda y amplia del Dharma. Tienes toda la razón, ¿ah? Como tú mismo lo explicabas, si digamos que como base tengo tres caminos donde parto, por intelecto, por compasión o por devoción, pero finalmente nos Mm, vamos, es como ya nos vemos, pero nos encontramos mm, después más adelante todos, digamos, o sea, todos vamos a llegar mm, ahí de una u otra manera. Mira lo que nos mm, pregunta, o es un comentario, pero también nos pregunta Paulinellis35. ¿Por qué lloro y me ahogo cuando medito? ¿Qué proceso le está ocurriendo en ese momento? ¿Está conectando con un inconsciente, con algunas emociones, digamos, que han querido salir de manera explosiva y logra mm, abrirles una ventana y se apretujan para tratar de expresarse lo más rápido posible, porque aún no lo conocen y saben que uno tiende quizás más a cerrar esas llaves? ¿Cuál es el mm, suceso? ¿Y qué se hace? ¿Qué continúo? ¿Lloro? ¿Me mm, permito llorar? ¿Cómo se hace ahí? mm. Ok, esa pregunta es un poquito tramposa, ¿no? Porque como que me invitas a dar una respuesta como de gurú. Lo que le pasa a alguien que llora cuando medita es que los procesos del inconsciente están... O sea, habría que ver qué significa para esa persona Mm, el llanto, qué está sintiendo. Yo puedo llorar durante la meditación lágrimas de gratitud y de emoción por mm, la belleza de la vida. mm, Puedo estar llorando porque emergieron memorias traumáticas de mi infancia y estoy procesando esa información. En fin, puedo llorar, o sea, un llanto no tiene un significado único, es polisémico, ¿no? Entonces, claro. si yo estuviera trabajando con esa persona, investigaría la experiencia. ¿M? ¿Qué estás sintiendo con este llanto? ¿Vale? Lo que sí puedo decir en general es que, y esto lo decíamos antes, que las prácticas tienden a abrir. Y cuando se abre el corazón y la mente, empiezan a Mm, emerger contenidos que estaban ahí que no eran conscientes simplemente porque vivimos tan acelerados y no nos detenemos a mirar qué es lo que hay, que cuando el sistema tiene espacio para abrir, deja salir. mm, Entonces, para mucha gente en retiros, me ha pasado también a mí, momentos de llorar y llorar. Y yo no soy alguien que llora mucho, pero he tenido retiros así, muy mm, emocionales. Y eh, creo que algo muy importante es no tenerle miedo a eso, no tener miedo a la experiencia. Está bueno, sí, tener algo de compañía en el proceso y tener cierta orientación, ya sea de alguien que te guíe en el proceso, o bien, si emergen contenidos como intensos de tu vida, está bueno tener acompañamiento cualificado psicoterapéutico, por ejemplo, pero en general lo que estamos practicando es abrir espacio a la experiencia que emerge tal como es sin juzgarla, mm. ¿vale? Entonces, y esta pregunta creo que es importante porque mucha gente piensa, voy a meditar porque me va a hacer sentir bien, ¿vale? Entonces, yo le digo a la gente, si quieres pasártelo bien, mejoras otra cosa, digamos. O sea, que te hagan un masaje, no Claro, sé, mírate una película entretenida. Pues la meditación es es tal cual. trabajo, es acercarme a una persona que es compleja, que soy yo mismo. Y es mirar de frente patrones sufrientes que vengo cultivando hace décadas, muchos de ellos. Y es mirar Mm, eso honestamente. Y hacer el arduo trabajo y amoroso trabajo de dirigir mi sistema en una dirección menos sufriente y más constructiva para mi beneficio y de todos los que tienen que bancarme en esta vida, ¿no? perfecto. Entonces, esas lágrimas pueden significar muchas cosas, pero efectivamente la meditación es trabajo, no solamente no es un fracaso en la meditación sentir pena en la Mm, meditación o tener miedo. No es un fracaso tener dolor. mm. Es porque nos sentamos a abrazar la verdad de lo que es, incluidos los aspectos más sufrientes. Toda la razón. De hecho, me surge, ¿qué opinas tú de la automedicación terapéutica que mucha gente hace, que por ejemplo se pone frente al computador y busca en YouTube práctica de meditación de la compasión o la autocompasión y ahí encuentras millones de meditación Claro. guiada, 30 minutos, 8 minutos, una hora?
¿Qué opinión tiene al respecto que cuando uno no lo hace frente a un terapeuta debidamente Mm, preparado para poder ver la serie de fenómenos que se suscitan, digamos, frente al consultante y que empieza, digo yo, a automedicarse con guías express que puede encontrar en cualquier red social, en fin? vale. Mira, ahí yo tengo como una perspectiva bastante como abrazadora, ¿no? O sea, de hecho, tengo una página web con meditaciones abiertas para la gente. Claro, Ajá, pongo ahí un disclaimer que no, que esto no es terapia, que esto, o sea, para ir más profundo se necesita una guía cualificada para el camino, etcétera. Pero no hay que subestimar el valor que pueden tener, por ejemplo, las experiencias que pueden tener personas con una aplicación y se ponen una meditación de 3 minutos y a lo mejor en ese momento regula su fisiología y su ansiedad y a lo mejor en ese momento cuando sale ahí no le grita a su cabro chico, ¿no? A su ok, niño, como sí. podría haberlo hecho. O sea, tremendo beneficio de alivio concretísimo del sufrimiento, Mm, ¿cierto? claro, Pero no podríamos decir que eso es el camino profundo, sino que es el camino amplio. El camino amplio qué bonito, sí. son las aplicaciones, las meditaciones por internet, el tip de respira profundo. Es el camino amplio y como es amplio, no es profundo, pero es muy accesible. Claro. Es muy accesible. Y el camino amplio puede ser un punto de entrada hacia el camino profundo. Mm, Ahora, cuando uno quiere ir al camino profundo, que implica el cultivo, por ejemplo, de la sabiduría del no-yo, ahí es muy bueno tener una compañía muy calificada que ha ciertamente. vivido la experiencia. Esta agua, yo creo que es un mensaje del universo, Salfate. Vamos a ponernos eh, conspirativos al respecto. Yo creo que hay algunos agentes por ahí que están enojados con lo que estamos compartiendo. Claro, estamos haciendo, estamos repartiendo demasiado discernimiento y a algunos no les conviene. Me gusta. Maestro, mira, me llega una pregunta también y aprovecho esta instancia de agradecerte esta entrevista, Gonzalo, porque muy clarito, o sea, la experiencia, la sabiduría, la cordialidad está muy a flor de piel en tu persona. Es una de las grandes entrevistas que hemos tenido acá en el Instituto Ser y Conciencia. Wild Black Space nos dice, ¿qué puedo hacer para comenzar a sentir si después de muchas situaciones siento que mi corazón se ha congelado? ¿Cómo puedo trabajar la Mm, autocompasión? Claro, como entró en un estancamiento y se bloqueó la cosa. qué linda pregunta. Qué linda pregunta. Mm, Voy a contestar mi versión imaginada de quién es el que tengo al frente, ok. ¿vale? Porque no Ujú. sé la experiencia directa, pero la experiencia de tener el corazón como congelado, de estar cerrado, primero hay que reconocerla como una experiencia bastante común en los seres humanos. Es decir, que no hay nada... eh, disculpa, me entró una llamada, ¿me escuchas? Sí, te escucho, a ver. Vale. Sí, te estaba diciendo que es una experiencia común de humanidad compartida el que a veces sentamos el corazón congelado y el reconocerlo como algo, como una experiencia válida humana, es el primer paso a empezar a descongelarlo. Porque si me Mm, juzgo por estar mm, cerrado, claro. alimento lo que cierra el corazón, porque no acepto mi experiencia. Unido a eso, el reconocer que el cierre del corazón usualmente no es una exhibición de ignorancia, sino que es exhibición de la sabiduría que tuvo mi cuerpo-mente en ese momento. Usualmente Mm, cuando nos cerramos, ha sido en respuesta defensiva a algo que me parecía peligroso. perfecto. ¿Ok? Un reflejo. Entonces, entonces, a veces decimos, y la amiga Claudia Lobos va a hablar de, o a lo mejor ya habló de comunicación no violenta. Marshall Sí, Rosenberg dice, eh, cada acción inhábil, por ejemplo, un cierre, es una expresión trágica de una necesidad insatisfecha. Esa es una muy linda cita que nos dice que si el corazón se nos congeló, tenía alguna buena razón para congelarse. ¿Cómo vamos abriendo eso? De a poco. De a poco. Sí, el trabajo es abrir el corazón, pero no puedo abrir la puerta así porque se mm, cerró por alguna buena razón. ok. Entonces, ir humedeciendo la semilla del amor y de la compasión a través de pequeñas prácticas o de cualquier medio que abra un poquito tu corazón, ya sea el servicio, ayudar a alguien, escuchar a alguien,
escucharte a ti. Mm. Yo, si fuera él, partiría por ahí, por sentarme 15 minutos al día con mi cuerpo, con mi respiración, a sentir. Si me siento cerrado, ¿a dónde siento ese cierre? Y si presto atención a mi corazón cerrado, quizá mi corazón me manda algunas cartitas que no he leído hace algún tiempo y me explica por qué se cerró y qué necesita. Mm, claro, perfecto. Es simplemente, es hacerse la pregunta que corresponde. Ujú, Si es que está así, ¿por qué? Y veamos ujú. qué Sin podemos, juzgarlo. sin juzgarlo, y veamos, ok, perfecto. Es casi ¿Cuál puede ser preguntarse, la necesidad que claro, está ¿qué ahí de necesito? fondo? Claro, Ujú. ¿Qué necesito? qué necesito? Y Esa es la gran pregunta de la autocompasión. En el fondo de mi corazón, ¿qué es lo que estoy necesitando? perfecto. Maestro, aprovecho, tengo que hacer un recordatorio a todos que nos están viendo. Tremendo. Yo aprovecho a sacar algo. Sí, Vuelvo en un segundo, pero te sigo escuchando. ningún problema. Recordar que hoy día, como les decía, tenemos un programa Happy Hour especial triple, porque hoy día se pasó esta tremenda conversación con Gonzalo Brito. A las 15 horas, así justito después del almuerzo, vamos a estar con Nela Silva sobre el mapa del alma de Jung, y a las 22 horas después, en la noche, junto a mi querido amigo Claudio Costa, la vivencia de la ansiedad, y él va a estar siendo entrevistado, ¿cierto?, con las personas de dibújame.cl. Todo esto siempre desde nuestro Instagram, Instituto Ser y Conciencia, que ahora también lo estamos tirando por nuestro Facebook. Amigo mío, esta conversación se corta automáticamente en aproximadamente 3 minutos. Mm, Eh, para no te hago más preguntas, sí me gustaría dejarte invitado, que dentro de tu valioso tiempo, que de aquí en algún futuro pudiéramos volver a conversar, hacer otras entrevistas, pero en algún momento poder conocerte en persona. Realmente ha sido muy esclarecedor todas tus respuestas, y te paso la cámara por si quieres mandar algunas palabras finales. vale, no, simplemente agradecer el espacio. Es muy notable poder generar espacio donde hablar de compasión, ¿no? Esto hubiese sido poco imaginable hace, qué sé yo, 10 años. Claro. Entonces, muy lindo eh, hablar contigo en este espacio, aplicando un poco de poder de síntesis porque se nos va Tal el cual. tiempo. Muy bien. Y nada, si hay gente que quiere quizás seguir leyendo sobre estos temas o escuchar prácticas guiadas, les dejo mi página, que hay bastante recurso gratuito ahí, que es cultivarlamente.com. Y nada, gracias por la invitación y feliz de estar juntos una próxima vez. De todas maneras, Gonzalo, te mando un fuerte abrazo y agradecer a todas las personas que hoy día preguntaron y nos acompañaron. Que estés súper bien, querido amigo. Muchas gracias por Un todo. abrazo. Igual, cuídese. Chao, chao. Chao, Tú chao. también.